Hola, mi nombre es Camilo Argilés y el día de hoy vamos a realizar un pequeño circuito eléctrico. Pero primero, ¿qué es un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico es el conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí que permiten generar, transportar y utilizar la energía eléctrica con la finalidad de transformarla en otro tipo de energía. En un circuito eléctrico se encuentra un generador, que es la parte del circuito donde se produce la electricidad, manteniendo una diferencia de tensión entre sus extremos, un conductor, que es el hilo por donde circulan los electrones impulsados por el generador, una resistencia eléctrica, son los elementos del circuito que se oponen al paso de la corriente eléctrica, y un interruptor, elemento que permite abrir o cerrar el paso de la corriente eléctrica. Si el interruptor está abierto, no circulan los electrones, y si está cerrado, permite su paso. Existen circuitos en serie, paralelo o mixtos. Circuitos en serie. Un circuito en serie es aquel circuito que posee más de una resistencia, pero solo un camino a través del cual fluye la electricidad, que son los electrones. Desde un extremo del circuito, los electrones se mueven a lo largo de un camino sin ramificaciones a través de las resistencias, hasta el otro extremo del circuito. Todos los componentes de un circuito en serie están conectados de extremo a extremo. Los circuitos en serie suministran a los terminales la misma cantidad de corriente en la misma idéntica intensidad y provee al circuito de una resistencia equivalente igual a la suma de las resistencias de cada terminal conectado, pero siempre más alta que la mayor de ellas. Esto significa que a medida que añadimos terminales, la resistencia va a incrementar. Para sacar las resistencias se deben sumar todas sus resistencias. Para sacar la corriente se utilizaría la fórmula de voltaje sobre resistencia. En circuitos en serie, la corriente es la misma en todas las resistencias y el voltaje se distribuye de manera proporcional. Circuito en paralelo. Cuando hablamos de un circuito en paralelo o a una conexión en paralelo, nos referimos a una conexión de dispositivos eléctricos, como bobinas, generadores, resistencias, condensadores, entre otros, colocados de tal manera que tanto los terminales de entrada de cada uno como sus terminales de salida coincidan entre sí. La gran ventaja de los circuitos en paralelo es la independencia de cada estación de la red, cuya posible falla no alteraría en absoluto la diferencia de potencial que hay en los extremos del circuito. Esta es su principal diferencia de uso con los circuitos en serie. Para sacar la resistencia se coloca 1 sobre la resistencia total y al final de haber calculado se da la vuelta al valor para sacar la resistencia total. Para la corriente se utilizaría la fórmula de voltaje sobre resistencia, y en circuitos en paralelo el voltaje se mantiene constante y la corriente se distribuye de manera proporcional a la resistencia. También por último tenemos un circuito mixto, es aquel en el cual se combinan conexiones en serie y en paralelo, y se utilizarían las fórmulas previamente mencionadas correspondientes. El principal objetivo de este experimento es poder aplicar los conocimientos físicos de la electricidad mediante un circuito para poder observar cómo funcionan los electrones y la energía que normalmente conocemos o hemos visto en nuestras casas. A continuación tenemos el collar de Doctor Strange, la gema del infinito, que muchas de las personas lo conocemos por las películas de Marvel. Todos sabemos que la gema es de color verde en el centro y se ilumina cuando Doctor Strange lo usa. Es así que decide realizar un circuito eléctrico para poder obtener la misma iluminación verde que hemos visto. Los materiales para el circuito eléctrico son un cable, una resistencia, el interruptor, una luz LED de color verde, 3 baterías de reloj y palitos de helado. Inicialmente hice la caja de las baterías con los palitos de helado. Al ser baterías redondas para reloj son pequeñas, por lo tanto usé 3, que en conjunto tenían 9 voltios. Pasé con la luz LED que soportaba 7 voltios y para que la luz LED pueda soportar la carga de 9 voltios usé una resistencia. Esta, con la ayuda de silicona caliente, le pegué a la pata positiva de la LED.
Después del extremo sobrante de la resistencia le asegura igual con la silicona al interruptor. De esta manera ya teníamos hecha la conexión positiva para un extremo del interruptor. Luego pasé a la pata negativa de la luz LED con un poco de silicona. Después uní la pata negativa a un trozo de cable, lo suficientemente largo como para llegar a un extremo de la caja para las pilas que ya hice. Después aseguré con silicona el lado de la caja donde estaba el cable. De tal manera hice la conexión negativa para las baterías y la luz LED. Luego con el interruptor, al estar conectado positivamente por un extremo, aquella conduciría y controlaría el peso de dicha carga. Por lo tanto, con silicona nuevamente uní algo del cable al otro extremo del interruptor para que así sea la conexión positiva para la caja de las baterías. Usé lo necesario para que llegue a la caja y aseguré con silicona. De tal manera la caja de la batería ya tenía asignados los lados positivos y negativos de las cargas. Luego usé un poco más de silicona en las uniones de los cables para que no se rompan. Y así fue como tenemos nuestro circuito completo. Simplemente puse las cargas del conjunto de baterías según corresponda en la caja. Y con el interruptor va a permitir el paso hacia la resistencia unida a la pata positiva de LED, haciéndola que resista tal carga y se encienda. Un dato importante es que aunque la carga negativa de las baterías esté directamente conectada a la pata negativa del LED, no funcionará porque le hace falta el flujo de energía positiva que está siendo controlada por el interruptor, y no encenderá el LED hasta que el interruptor se active, permitiendo el paso y regulando la carga positiva. Esto ha sido todo por el día de hoy, solo encenderíamos con el interruptor y aquí tendríamos la luz. Así se lo pudiera observar con las luces apagadas. Espero que les haya gustado, fue un experimento donde mezclé la física con la electricidad para obtener este resultado. Gracias.